Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, principalmente aquellos que hoy van a recibir el sacramento de la confirmación. El domingo pasado, la Iglesia celebraba la fiesta de la ascensión del Señor al cielo. Durante 40 días se le apareció a los discípulos. Pero no fue una despedida, sino que el propio Jesucristo le hizo una gran promesa. Yo me voy, pero le voy a enviar al Paráclito, al Defensor. Y hoy celebramos esta gran solemnidad, la fiesta de Pentecostés. Yo quiero dividir esta meditación de este día en 3 momentos fundamentales. La presencia del Espíritu en la creación, la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y la presencia del Espíritu Santo en la persona. Al principio, Dios sopló un espíritu y creó el cosmos, el universo. Fue la primera manifestación de ese Espíritu de Dios al mundo a través de la creación. Y uno se pregunta en su interior, ¿por qué Dios realizó esa maravilla tan grande de la creación del cosmos a través del soplo del Espíritu? Sencillamente por amor. Hoy la presencia del Espíritu Santo lo podemos definir como el gran amor de Dios al mundo. El segundo momento es la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Y podemos decir que hoy oficialmente nace la Iglesia cristiana con el envío del Espíritu Santo. Dice la palabra en la primera lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles: al cumplirse el día de Pentecostés. Pentecostés no era una fiesta cristiana, sino una fiesta de los judíos, que la celebraban en las tiendas, dándole gracias a Dios por los beneficios recibidos. Y en ese preciso momento, en esa fiesta de Pentecostés,
donde había miles de personas en Jerusalén, que simboliza la iglesia, la nueva Jerusalén, descendió el Espíritu Santo en esa iglesia naciente. Habían de muchas nacionalidades, y dice la palabra de Dios, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía. Aquí indica la gran manifestación de Dios y a la vez la comprensión de la comunidad, porque se entendían entre ellos. Pero el entendimiento lo puede resumir una sola palabra: el amor. El lenguaje del amor, aquí se comprende las diversidades que había, distintas naciones, que el amor no tiene frontera. Es lo primero que tenemos que destacar aquí, que esas diversidades de lenguas se entendieron por la manifestación del amor. El otro elemento que ese Espíritu Santo se manifestó en la iglesia al inicio fue la unidad de la iglesia. No son galileos todos esos que están hablando. Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa, indicando la unidad de la iglesia? Dos elementos fundamentales que predicó Jesucristo al principio de su misión: sean uno como el Padre y yo somos uno. La unidad entre nosotros. Y así es la iglesia cristiana. Nosotros tenemos diversidades de lenguas, pero celebramos la misma Eucaristía, el mismo Pentecostés, la misma línea de predicación, porque hay una unidad de criterio en medio de la diversidad y la pluralidad de la vida. Porque cada cual es cada cual. No podemos ser iguales. Donde somos iguales es en el amor y en la unidad entre nosotros. Y comienzan a mencionar de muchos lugares que vinieron a esa fiesta de Pentecostés. Y en ese momento desciende el Espíritu Santo, diciéndole a los judíos
que en la fiesta de Pentecostés que ellos celebran, lo mejor es la unidad de los creyentes, es la unidad de fe en medio de la diversidad que hay entre nosotros. Así nosotros, como iglesia, tenemos que comprender que Jesucristo, el Padre, envía al Hijo al mundo y predicó la unidad y predicó el amor. Y hoy, con el envío del Espíritu Santo, espíritu de consuelo, espíritu de ciencia, espíritu de piedad, espíritu de sabiduría. Pero todo eso nos indica a nosotros que tenemos que vivir siempre el amor de Dios. Tenemos que vivir en unidad. Porque el propio Jesucristo sabía que eso en la historia iba a dar dolor de cabeza. Porque a veces se olvidan de la parte divina y queremos vivir una vida totalmente materialista, una vida sin Dios, una vida solamente a nivel corporal, pero no unido al Espíritu. Por eso, la comunidad de los creyentes tenemos que vivir en amor. ¿Y dónde humanamente se demuestra ese amor? Viviendo en pequeña comunidad, comenzando por la comunidad doméstica, que es la familia. Una familia que reza unida va a permanecer unida, va a permanecer en el amor. Una iglesia que reza por la unidad tiene que brillar necesariamente el amor. Y ahí está el fundamento, antropológicamente hablando, de esta iglesia peregrina, que tenemos que vivir el amor y la unidad entre nosotros. Siempre habrá intento de división, de falta de amor, a veces por madurez, a veces por asuntos emocionales, sentimentales, personalismo, complejo. Cuando ustedes vean que una persona le falta amor a los demás, es porque no ha tenido una apertura con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es capaz de vencer el odio, de vencer el rencor, de vencer cualquier dificultad. Y por eso generalmente en la iglesia, cuando las autoridades de la iglesia se reúnen, siempre colocan al Espíritu Santo. Y cuando una decisión es forzada y no se toma la luz del Espíritu Santo, sino que entran los elementos humanos, que puede ser el poder, la influencia,
buscando importancia y dejan atrás al Espíritu Santo. Se puede lograr humanamente una cosa, pero con el tiempo se destruye. Con el tiempo se destruye. O vive una vida desanimada, frustrada, triste o desordenada, porque no está presente ese Espíritu Santo, porque querían convertir al Espíritu Santo como algo mercantil. Y la iglesia nunca puede convertir decisiones a nivel mercantil y dejar atrás la presencia del Espíritu Santo. Y por eso nosotros como iglesia siempre invocamos la sabiduría. Ven Espíritu Criador, ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón y nuestra mente. Porque todo tiene que estar en la línea de la unidad y del amor. Así fue esa primera comunidad. Se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. El tercer elemento de esa llegada del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu Santo en la iglesia, con el nacimiento de la iglesia. Le hablé del amor, de la unidad, y ahora le hablo de la universalidad. Y por eso la iglesia es universal. Habían de todos los pueblos, simbolizando la universalidad de la iglesia. Y he tomado el propio Jesucristo, cuando dice, vayan por todo el mundo y proclamen que el reino de Dios está cerca. Y eso se hace, ir, evangelizar, anunciar el reino de Dios, se hace con la fuerza del Espíritu Santo. Primer momento, en la creación, la presencia del Espíritu. Segundo momento, en la iglesia, en la comunidad de los creyentes. El tercer elemento, en la persona. Y lo va a decir hoy Pablo a los Corintios. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todos, en todo y en todos. Pero en cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. El bien común, ¿quién lo desarrolla en la sociedad? Lo desarrolla la persona y el conjunto de personas, que se llama la parte colectiva. Aquí se manifiesta el Espíritu Santo. Por eso dice, pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, un solo cuerpo. Por eso la persona se va unificando como cristiano cuando tiene armonía. Cuando tiene armonía
Cuando no existe armonía, existe división, caos, murmuraciones. ¿Y quiénes somos los que actuamos de esa manera para que no exista armonía? Es el ser humano y la colectividad. Y por eso observamos en la sociedad de hoy guerra, conflicto, divisiones, tendencia, jerarquizar a veces humanamente a la persona, hacer carrera de oficios profesionales, y todo ello desligado del Espíritu Santo. La persona que a veces es egoísta, es limitada, a veces tiene una falsa humildad y por dentro tiene un yo más grande que esta basílica. Una falsa humildad y por dentro tiene un yo más grande que esta basílica. Ahí no actúa el Espíritu Santo. Aunque tú hables de humildad, de sencillez y que predique y anuncie el amor de Dios, si no hay una armonía entre el espíritu y el cuerpo, que tú dejes que ese espíritu penetre en tu corazón, no va a actuar con felicidad ni con gozo en la vida. Siempre habrá conflicto interior en la vida, complejo, porque estamos en una sociedad de muchas personas llenas de complejo. Y ese complejo a veces lo proyectan atacando al otro, humillando al otro. Porque su yo es tan grande que no entiende que el otro puede hacer la cosa bien. Y no hace entender eso. Pero aquellos que tienen armonía entre el cuerpo y el espíritu, frente a aquellos que privan en grande, que tienen complejo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, porque no vamos a pelear, no vamos a extender más conflicto, porque para pelear se necesitan dos. Y aquellos que están llenos del Espíritu Santo, que su ser está lleno del Espíritu Santo, es una persona que entiende, comprensiva, amorosa, que utiliza la ciencia para el bien, utiliza la inteligencia para el bien, no para el mal, no para ser dañino, no para destruir al otro. Por eso, esas tres dimensiones que le he explicado hoy, en la creación, en la comunidad y en la persona. Y la persona debe haber una armonía entre el espíritu y el cuerpo, que eran lo que decían los antiguos, la armonía entre el cuerpo y el espíritu. En el Evangelio de San Juan dice la palabra de Dios: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, que para los judíos el domingo era un día de trabajo, es como para nosotros el lunes, porque para ellos el sábado es el día sabático. El domingo era un día de trabajo normal. Pero los cristianos hemos asumido el domingo como el día solemne, como el día grande para celebrar
la Eucaristía, para celebrar la fe, para celebrar el encuentro de familia, para descansar, porque Jesucristo resucitó la madrugada del domingo. Y dice la palabra, estaban los discípulos en una casa. En una casa quiere decir reunido en comunidad. La iglesia se encuentra en comunidad, pero también con elemento humano. Las puertas cerradas por miedo a los judíos. El sentimiento del miedo, de la inseguridad, porque hacía falta algo. Ellos esperaban un elemento, y ese elemento se lo comunica hoy Jesucristo a la comunidad de los creyentes, que es el segundo elemento que le he explicado. El Espíritu descendió en la iglesia naciente y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Le enseñó la herida que tenía y el costado, donde lo habían traspasado y había brotado agua y sangre del costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. ¿Qué otro elemento de hoy? Que el Espíritu comunica alegría, comunica entusiasmo, comunica vida. El que tiene el Espíritu Santo en su corazón, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, es una iglesia viva, una iglesia que evangeliza, una iglesia que trabaja, que no anda con capricho, que no anda con mediocridad, sino una iglesia abierta a los hermanos, que lo ama y que lo quiere y que evangeliza. Una iglesia alegre. Eso comunica el Espíritu Santo. Y Jesús repitió, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado. Ustedes recuerdan la fiesta de la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. El Dios se hace hombre para acampar y vivir entre nosotros. Dios Padre envía al Hijo. Y aquí lo dice, como el Padre me ha enviado, así también lo envío yo. Aquí envía la iglesia. Y por eso hoy es el nacimiento oficial de la iglesia. Lo envío yo. No lo envía otra persona o lo envía cualquiera, sino que el envío lo realiza el propio Jesucristo. Por eso cuando yo envío a un sacerdote, envío a un misionero, envío a los catequistas, lo hago en nombre de Jesucristo, no en nombre de mi persona, porque Jesucristo es el que envía. Yo soy escogido por Él y los sacerdotes, las religiosas, para enviar y predicar en nombre de Cristo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. Aquí nace el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Le da la autoridad a la iglesia para perdonar los pecados. Le da la autoridad a la iglesia. Mucha gente, yo me confieso con Dios, yo no me confieso con sacerdote, pero Dios le dio esa autoridad a través de Jesucristo a la iglesia naciente.
para que perdonen los pecados. Y lo dice claramente. Dios le da esa autoridad a través del Hijo a esa iglesia naciente. Y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Y esa es la misión de la iglesia: liberar y acompañar. Por eso, el cuerpo y el alma tienen que estar en armonía. Y eso se logra con la presencia del Espíritu Santo. Cuando uno como cristiano, uno va observando que no hay armonía en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy buscando, o buscando cargo, buscando promesa, buscando privilegio a nivel antropológico, eso lo desbarata Dios y hace brotar la decisión del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos estar maquinando cosas, menos en la iglesia. Menos en la iglesia, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo para eso. Usted no es nadie para dominar el Espíritu Santo. Y a veces queremos manipular a la iglesia con decisiones, con criterios totalmente humanos, buscando puestos, buscando importancia. Es el Espíritu Santo con amor, con unidad y con humildad y lleno de misericordia. Es el camino correcto que nosotros tenemos que actuar para vivir este nuevo Pentecostés que es la iglesia naciente, en compañía de la Santísima Virgen María. Que así sea.